Aprendo en casa. Muy buenos días, estudiantes de la promoción. Les hablo una vez más su gran maestro después de unas pequeñas vacaciones. Pues yo sé que me extrañan, pues vamos a dar inicio entonces a una semana más de Haciendo Historia con mi profesor Juan. Antes de todo, pues lavarnos la mano, como siempre, chicos, desinfectar la zona donde nos encontramos y sobre todo, querido discípulo, quédate en casa. Así que promoción, sin más, vamos a empezar a seguir con este curso interesante de lo que viene a ser historia republicana. Vamos a ver entonces el tema de hoy. Vamos a seguir hablando de lo que se llama el gobierno de las Fuerzas Armadas, ¿ya? El gobierno de las Fuerzas Armadas, que está dividido en dos partes. Ahorita lo vamos a ver. Son dos presidentes. Vamos a ver la competencia que vamos a desarrollar, que es construir interpretaciones históricas, donde vamos a seguir analizando fuentes, comprender el tiempo histórico, en qué época, qué sucesos, qué procesos históricos, y vamos a elaborar explicaciones del por qué siempre nos suceden las mismas cosas a los peruanos durante toda su historia. ¿Será porque no aprendemos y no conocemos de la historia? Como bien dicen, pueblo que desconoce su historia está condenado a volverla a repetir. Así es que nosotros, los jóvenes, somos los que vamos a cambiar esta realidad. Sí, los jóvenes, nosotros, principalmente yo. Entonces, ¿qué propósito vamos a desarrollar en esta clase? ¿Qué vamos a buscar? ¿Qué voy a buscar en ustedes? ¿Qué voy a escarbar? Pues que ustedes comprendan las principales características del gobierno revolucionario de Juan Velasco Alvarado. Así es que, mis queridos estudiantes, sin más, comenzamos. Entonces, chicos, tenemos el gobierno de las Fuerzas Armadas que va a durar desde el año 1968 a 1980. Mira, ya estamos llegando a la época en que recién vamos a nacer. Nuestros padres todavía ni se conocen, ¿ya? En esta etapa de gobierno de las Fuerzas Armadas van a gobernarnos dos presidentes, Juan Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. Ya van a ser los dos presidentes que pertenecen a esta etapa del gobierno de las Fuerzas Armadas. ¿Ya? Vamos a ver entonces como un pequeño repaso acerca de lo que estaba sucediendo. Recuerdan ustedes que se encontraba en el gobierno don Fernando Belaúnde Terry, ¿ya? Fernando Belaúnde Terry, que en el aspecto político ya económicamente y políticamente existía problemas durante su gobierno. Van a surgir grupos guerrilleros, recuerdan ustedes el MIR, en las partes de la sierra, en las partes alejadas de la sierra, y el principal problema que va a vivir su gobierno ya cuando está terminando es el de la famosa Acta de Talara. ¿Se acuerdan ustedes de Fernando Belaúnde Terry? Quien dijo que iba a solucionar este problema con la IPC, ¿no? Lo que es la International Petroleum Company, ¿ya? Que él dice que va a solucionarlo y se va a dar el problema de la famosa página 11, ¿se acuerdan? Que fue arrancada, según el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que va a ser el pretexto que va a utilizar ¿para qué? Para darle un 3 de octubre de 1968 el golpe de Estado a Belaúnde, ¿ya? Es decir, esta denuncia en la página 11 de la firma del acta de Talara entre Belaúnde y la IPC, ¿qué? Profe, ¿y qué le reclamaban a la IPC? ¿Por qué tanto problema con esta empresa petrolera que trabajaba, que se encontraba en Piura, en La Brea y Pariñas? De que esta empresa privada estadounidense no quería pagar la gran cantidad de deuda que tenía con el Perú. Entonces, chicos, vamos a ver entonces cómo se va a dar en la nulidad del acta de Talara. La primera acción que va a realizar Juan Velasco Alvarado va a ser dar un mensaje según su estatuto revolucionario. En ese estatuto revolucionario que da el mensaje a la nación se encuentra el famoso Plan Inca, ¿ya? Lo que va a hacer Velasco Alvarado es expropiar, ¿ya? Va hacia Piura junto con el ejército, ¿ya? Va a ir hacia Piura junto con el ejército y va a quitarle, va a expropiarle las maquinarias, las tierras, todo a esta empresa, a la IPC, ¿ya? Se la va a quitar. Y lo que va a suceder es que un 9 de octubre sucede esta acción, se da esta acción un 9 de octubre que va a ser considerado el Día de la Dignidad Nacional. Profesor, ¿qué es el Día de la Dignidad Nacional? Es el día en que Juan Velasco Alvarado expropiar, es quitar, ¿ya? A la empresa IPC, ¿ya? International Petroleum Company, le quita su empresa, los bota, ¿ya? Y les paga una indemnización
y se convierte en una empresa peruana. ¿Saben qué se va a crear ahí entonces? La famosa Petroperú, ¿ya? La famosa Petroperú. Vamos a ver ahora que también, como recuerden, por cualquier gobierno que ingresa por golpe de Estado se convierte en una dictadura. Y este problema que va a suceder es que la prensa, los canales de televisión, los periódicos, los partidos políticos, todo eso va a ser prácticamente mediante el Estatuto de Libertad de Prensa, van a ser presionados a que manifiesten solamente las cosas que el gobierno desea que se informe. Es decir, también Velasco va a querer apropiarse, expropiar los medios de comunicación. Va a clausurar, va a confiscar y va a expropiar. Confiscar es quitarle. Expropiar es también quitarte, pero al dueño le paga una cantidad de dinero, lo indemniza, ¿ya? ¿Para qué? Le venda los canales o para que el Estado también invierta en esos, en darle información en los periódicos. Esa es la famosa estatuto de la ley de prensa. Tanto era Velasco su intención de todo colocarlo como peruano, todo colocarlo peruano. Profesor, eso está muy bien. Sí, que se va a prohibir, chicos, los animes extranjeros, principalmente el anime de Mickey Mouse, se va impedir que sea colocado dentro de la programación del Perú. Se va a dar bastante importancia y protección de la cultura peruana. No quiere absolutamente nada del extranjero. Justo en esa época se iba a presentar en el Perú un concierto del mexicano Santana, que Velasco le prohíbe que ingrese al Perú. Llega hasta el aeropuerto y lo hace regresar. ¿Ya? Lo hace regresar. Sería bueno que investiguen cómo protestó Santana cuando le sucedió eso. Hizo algo muy importante, algo gracioso hizo y se retiró, ¿ya? Pero entonces lo que estamos viendo, chicos, es que Velasco Alvarado quería rescatar a la raza indígena, a la raza cobriza. Por eso uno de sus principales logos va a ser Túpac Amaru. Túpac Amaru. Él quería resaltar, rescatar la imagen del indígena, que no sea un indígena aplastado, no sea un indígena maltratado, no, sino que tiene que ser un indígena, un peruano fuerte y va a luchar contra la oligarquía. Profesor, ¿y quiénes eran los oligarcas? ¿O qué es la oligarquía? Pues muy sencillo, chicos, la oligarquía son los grandes hacendados, los grandes adinerados, y por eso que se van a llevar gran cantidad de reformas. Y una de las principales reformas por las que más es recordado Velasco Alvarado es la reforma agraria, la reforma agraria. ¿En qué consiste la reforma, gran maestro? Muy sencillo, es quitarle la tierra, expropiar. Ya saben qué es expropiar, ¿no? Te quito tu tierra. Ya, pero para que no te quedes triste, te voy a dar una cantidad de dinero y te voy a dar bonos para que tú los cobres cada cierto año. ¿Ya? Te estoy quitando. Y esa tierra ya no le va a pertenecer a un hacendado, a un gran adinerado, sino se lo voy a repartir a quién? Al pueblo. Y el pueblo va a trabajar esas tierras, ¿ya? Profe, eso es muy bueno, claro que sí. Y se va a crear entonces los SAIS, el sistema colectivo de interés social que se va a dar en la sierra, y las CACs. Las CACs que son las cooperativas agrarias de producción social que se da en la costa. Profesor, ¿qué es eso? Es decir, como ahora las tierras le pertenecen al que la trabaja, porque uno de los lemas que utilizaba Velasco es la tierra para quien la trabaja. Otro dice, el dueño, el gamonal, no va a comer más con tu sudor. Está claro, ¿ves? Mira, o sea, él defendía al indígena, al campesino. Estos SAIS y esta CATS en la sierra y en la costa se encargaba de que cuando el campesino necesitaba algún tipo de instrumento, quiere trabajar la tierra, necesitaba lampa, el SAIS y las CACs te daban la lámpara. Necesitabas maquinarias, el SAIS y las CAC te lo brindaban. Pero ¿qué pasaba? Tanto así, quería sacar al frente o rescatar la raza indígena que se va a celebrar el Día del Campesino los 24 de junio. Profesor, pero está muy bien entonces la reforma agraria. Sí, chicos, lo que pasa es que al quitarle la tierra a los grandes gamonales, a los grandes oligarcas, los campesinos se tenían que hacer cargo de estas tierras. Y muchos de estos campesinos desconocían la forma de llevar a cabo, de dirigir, de administrar estas tierras. Desconocían cómo se podía administrar, cómo se podía llevar una contabilidad.
La idea no fue mala de Velasco, chicos. Lo malo fue que los campesinos no tenían la preparación para conducir su propia tierra. O sea, lo que faltó era preparación. La tierra lo tenía quien trabajaba. Profe, eso es lo justo. El dueño era el campesino. ¿Y quién era este campesino? Era un peruano. Los peruanos eran los que tenían tanto las empresas, todo lo que eran del extranjero, Velasco se las quitaba mediante las expropiaciones y se los daba a los trabajadores peruanos. Eso es algo muy importante, ¿ya? Que se da en esta época. También Velasco va a hacer algo que viene a ser los famosos cínamos, ¿ya? ¿Qué es eso? Los cínamos. Velasco quería que el pueblo los apoye cuando él quería hacer algún tipo de reforma. Entonces, controlaba la vida política del país. ¿Qué quiere decir? Vamos a ir a expropiarle las tierras a tal grupo que no es del Perú. Vamos a hacer mayor cantidad de escuelas para el Perú. Está bien, eso es algo muy bueno. ¿Y a quién movía? A la gente para que lo apoye. Entonces, el pueblo fue utilizado para que apoye las ideas revolucionarias mediante los cínamos. Lo ideal era que el pueblo diga, Velasco, hay que hacer esto. Pero no, no era así, sino que Velasco planteaba una idea y ¿quién tenía que apoyarlo? El pueblo, o sea, era utilizado. La reforma educativa, chicos, era la creación de un hombre nuevo. ¿Qué se quería? ¿Qué se quería en esta época? Eh, Crear a un hombre crítico, ¿ya? Participativo, solidario. Recuerda que Velasco no se considera ni capitalista ni comunista, ¿ya? En la famosa reforma educativa se va a crear la ESED, que eran las escuelas superiores de educación profesional. Es decir, para que tú ya del colegio salgas con algún tipo de profesión técnica, carpintero para los varones, textilería para las mujeres. Aquí se da el inicio del uso del uniforme único, ese uniforme que era antiguo, camisa blanca y pantalón de uniforme plomo, ¿ya? Del plomo. Y como te dije, Velasco estaba en contra de cualquier tipo de idioma extranjero, el inglés se prohibió aquí. En esta época, entonces, lo que se va a querer enseñar, lo que se va a enseñar es el quechua, ¿ya? Se va a enseñar el quechua. Se va a declarar como idioma oficial y se va a dar la enseñanza bilingüe. Se va a enseñar tanto el castellano como el quechua, como obligatorio, ¿ya? Se va a dar gran importancia a la educación para el trabajo durante esta etapa de Velasco Alvarado. Esa es en la famosa reforma educativa. Se va a dar también la reforma pesquera que va a comenzar, entonces se va a crear otra empresa peruana, se va a llamar la famosa Pesca Perú. Es decir, antes los que explotaban el mar peruano con sus riquezas eran empresas extranjeras que se llevaban todo nuestro mar, todos nuestros peces hacia el extranjero. ¿Está claro? Pero como recuerda, Velasco era de expropiar y de quitar todo y todo volverlo peruano, se va a crear entonces la empresa pesquera Pesca Perú, que va a ser controlada mediante el CERTEX, ¿ya? El CERTEX. Se va a dar también la reforma industrial, se va a comenzar a crear industria peruana, ¿ya? La industria peruana, control pesquero y control textil. Todo eso durante el periodo de Velasco Alvarado. Acá te tengo una muestra de todas las industrias, empresas que se van a crear durante el gobierno de Velasco Alvarado. Tenemos, por ejemplo, la reforma minera, Minero Perú, Hierro Perú, Centromin Perú, son centros mineros, Aero Perú, Petro Perú, Entel Perú, Cider Perú, Electro Perú, Enafer Perú. ¿Ves? Todas estas son las empresas que se van a crear durante el gobierno de Velasco Alvarado. Y como tú te darás cuenta, todos son peruanas que llevan el Perú al último. Y el gobierno de Velasco Alvarado va a terminar después de tantas reformas de largo plazo, va a tener conflictos laborales, crisis del petróleo y se va a dar el famoso tagnazo, que va a ser un golpe de Estado llevado a cabo por Francisco Morales Bermúdez, ¿ya? Quien va a hacer desde Tacna un golpe de Estado a Juan Velasco Alvarado y lo va a sacar del poder y se va a iniciar la segunda etapa del gobierno de las Fuerzas Armadas. Muy bien, chicos, cuídense a leer la ficha complementaria. Se despide su gran maestro.